Secundaria primer grado. Geografía. Los retos locales y la dinámica de la población. Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos a esta sesión de Aprende en Casa correspondiente a la asignatura Geografía. Recuerden que su participación es importante para seguir aprendiendo a una distancia. En esta sesión nos acompaña el profesor Ismael Alberto Ávila Gómez, quien se encargará del desarrollo del contenido. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Nadia. Es un placer estar con ustedes y ser partícipe de sus aprendizajes en esta modalidad. Antes de comenzar, les recordamos continuar practicando las recomendaciones mundiales de salud ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Recuerden la importancia del lavado de manos, el uso de gel antibacterial y del cubrebocas. Además, les recomendamos quedarse en casa y si necesitan salir, deben mantener la sana distancia. Ahora sí, comencemos. En geografía, hemos aprendido algunos conceptos sobre la dinámica de la población, tales como el crecimiento, la composición y la distribución de la población a nivel local, nacional y mundial. El propósito de esta sesión es identificar los retos locales de la dinámica de la población en la localidad y proponer los pasos a seguir para realizar una investigación y llevarlos a cabo. ¿Qué te parece lo que tenemos preparado para esta sesión, Nadia? Me parece muy valioso fortalecer los aprendizajes acerca de la dinámica de la población y acercarnos a la aplicación de estos en la resolución de una problemática de nuestra localidad. Durante la sesión tendremos la oportunidad de compartir información y de desarrollar algunas actividades para que juntas y juntos podamos seguir aprendiendo. Por ello, es muy importante que tengan a la mano los siguientes materiales. ¿Me ayudas a mencionarlos, Nadia? ¡Claro que sí, maestro! Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas, bolígrafos, pegamento y tijeras, libro de texto de geografía, noticias de periódicos o de internet y mapas de la localidad en donde viven. No olviden anotar la fecha en la parte superior de la hoja de su cuaderno, así como el tema de esta sesión, los retos locales y la dinámica de la población. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesores y profesoras. Para iniciar la sesión, recordemos que la población está conformada por personas con características diversas y que comparten, entre otras cosas, el territorio, la historia, el idioma y las costumbres. La composición de la población se refiere a la estructura de la población por grupos de edad y género, y el crecimiento de esta se identifica a partir de las tasas de natalidad y mortalidad. Por otra parte, recordemos que la distribución de la población no es homogénea, ya que en algunas regiones se dispersa y en otras se concentra. Para adentrarnos más en este tema, vamos a conocer el trabajo de investigación que realizó Sergio, uno de mis alumnos. ¿Nos ayudas a leerlo, Nadia? ¡Claro que sí, maestro! Sergio vive en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y cada vez que tiene vacaciones visita el rancho de sus abuelitos, que se ubica en Tapalpa, en la misma entidad en donde vive. A Sergio le gusta pasar el tiempo ahí porque se divierte con sus primos en el campo, observando los cultivos y toda la vegetación que existe en el lugar. Le llama la atención que el rancho es diferente a la ciudad en donde vive, ya que el medio natural, la población, las actividades cotidianas, el trabajo, el ritmo de vida, las costumbres y las tradiciones son distintas, incluso hasta la forma de hablar.
Le resulta de especial interés que lo habitan pocas personas y que las casas se encuentran alejadas unas de otras. Sin embargo, casi no se ve gente viviendo en ellas. Sergio se pregunta si eso a futuro puede generar repercusiones negativas en los pocos habitantes que quedan en el rancho. Considerando la lectura, nos podemos dar cuenta de que la población se distribuye en espacios rurales y urbanos. En el caso de Sergio, cuando visita a sus abuelos, experimenta las diferencias que existen entre la ciudad y el campo. ¿Qué te parece, Nadia, si a partir del caso anterior les explicamos a las alumnas y los alumnos los pasos a seguir para el desarrollo de una investigación sobre alguna problemática que encuentren con relación al crecimiento, la composición o a la distribución de la población en su localidad? Eso está muy bien, profesor. Entiendo que vamos a identificar las bases para desarrollar una investigación acerca de un problema que exista en el medio en donde se desenvuelven las alumnas y alumnos que nos ven desde casa. Así es, Nadia. Para realizar un proyecto de investigación sobre una problemática específica, es necesario considerar lo siguiente: título del proyecto, objetivo, desarrollo, conclusiones y fuentes de información. Maestro, ¿nos puede explicar en qué consiste cada uno de los puntos antes mencionados? Claro que sí, Nadia. El título del proyecto se refiere a la problemática que se investigará. El objetivo constituye la meta que se pretende lograr o alcanzar al final de la investigación. El desarrollo hace referencia al conjunto de actividades que se llevan a cabo de manera sistemática para lograr el objetivo planteado. Las conclusiones se refieren a los argumentos o afirmaciones que sintetizan el trabajo realizado. Las fuentes de información son aquellas que nos proporcionan datos, imágenes, textos y mapas útiles para nuestra investigación, y estas pueden ser libros, páginas de internet, documentos, videos, entrevistas, entre otros. Maestro, en relación a las fuentes de información, permítame agregar que en la asignatura de historia, en alguna ocasión, platicamos acerca de que la historia oral o hablada también es una fuente de información muy importante, ¿cierto? Así es, Nadia. La historia oral o hablada se refiere a todos aquellos conocimientos o saberes que son transmitidos de generación en generación a través de la comunicación oral. Eso quiere decir que la información que nos llegan a platicar nuestros padres, abuelos o tutores mayores es igual de valiosa para la investigación como el contenido de los libros. Así es, Nadia. En primer lugar, para que las alumnas y alumnos que nos ven desde casa elijan una problemática que dé título a su proyecto de investigación, puntualizaremos las siguientes opciones. 1. Sobrepoblación en las grandes ciudades. 2. Pobreza, marginación y discriminación. 3. Escasez y sobreexplotación de los recursos naturales. 4. Envejecimiento de la población. 5. Abandono de las zonas rurales y falta de productividad agrícola. Maestro, recuerdo que el año pasado leí una noticia sobre Alemania acerca de que experimenta el envejecimiento de la población, sus implicaciones y cómo lo ha resuelto. Les quiero compartir esa información. Por supuesto, ese ejemplo será de mucha ayuda. Alemania tiene una población en donde predominan los adultos mayores, lo que implica una falta de mano de obra joven para sostener el ritmo en el sector productivo. Maestro, recuerdo que cuando hablamos de la estructura o composición de la población, nos referimos a su constitución por grupos de edad para identificar los porcentajes de población joven, adulta y de adultos mayores. Así es. En Alemania, debido a su baja natalidad y alta esperanza de vida, su población es predominantemente de adultos y adultos mayores, por lo que se enfrentan al reto de contar con una fuerza de trabajo
para mantener la economía del país en equilibrio. En consecuencia, se ha implementado una política migratoria que permite el acceso a una determinada cantidad de migrantes al año. Maestro, es sorprendente lo que nos platica. Ante un reto derivado de la dinámica de la población, es preciso buscar soluciones y elegir una alternativa que convenga. Me pregunto, ¿qué retos se enfrenta la sociedad mexicana a causa de su dinámica de población? Y sobre todo, ¿cuál sería la solución a este reto? Muy buenas preguntas. Precisamente eso es lo que les solicitamos a las alumnas y los alumnos que nos acompañan, que elijan una problemática de su localidad e investiguen cómo dar solución a ella. Y cuando hagan su trabajo de investigación, abran un diálogo con sus familiares sobre la problemática que identificaron. Esto les será de gran utilidad. Para precisar un poco más sobre este contenido, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video que trata sobre los estudios de caso y los proyectos de investigación. Pongan mucha atención. ¡Corre video! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se le estén pasando súper bien. ¿Alguna vez les interesó realizar una investigación sobre un fenómeno geográfico? Una seguidora me escribió porque necesita ayuda para realizar un estudio de caso en su escuela. Yo tampoco lo tengo muy claro, así que decidí hablarle a Tlali, nuestra experta, para que nos explique. Hola Edmundo, tengo un tutorial que explica cómo hacer una investigación. Creo que le puede servir a tu seguidora. Gracias, veámoslo. Un estudio de caso es una investigación que sirve para comprender y analizar un fenómeno geográfico con una visión espacial y temporal. Es mejor si los estudios de caso se hacen en equipo y con la orientación de un profesor, pues entre más personas participen y aporten ideas, más opciones de solución habrá. Estos son los pasos para elaborar un estudio de caso. Primero, hay que identificar una situación problemática en la localidad, es decir, seleccionar un tema. En segundo lugar, recolectar la información a través de diversas fuentes que se tengan al alcance, como bibliotecas, hemerotecas escolares, documentos oficiales, archivos locales, revistas, documentos gráficos, informes estadísticos, mapas o internet. Para entender mejor el fenómeno, conviene buscar antecedentes históricos en las fuentes. Elaborar y aplicar una encuesta es útil para comprenderlo a escala local. El tercer paso consiste en seleccionar, revisar y tratar la información. De esta forma, se tendrá la certeza que la información recopilada es seria y de una fuente confiable. Sin embargo, para la búsqueda de información en la red te recomendamos utilizar más de un buscador. En el caso de Google, escribir Google Académico y entrar a la primera opción para acceder a información académica. En cualquier buscador, usar palabras clave que son aquellas que abarcan los conceptos generales del tema. Si las palabras clave no arrojan resultados útiles, se pueden traducir al inglés con algún traductor en línea. Para ampliar la búsqueda, evaluar que la página tenga una buena ortografía, fecha de actualización, facilidad para navegar y organización clara y lógica de textos y gráficos. Revisar que la información tenga un autor experto en el tema, o que ésta provenga de instituciones reconocidas y oficiales como universidades, centros de investigación u organismos nacionales e internacionales. Cuando es así, los dominios de las páginas son .gov, .edu o .org. Tomar en cuenta las fechas de elaboración o publicación para saber si la información es reciente u obsoleta. Y optar por documentos que incluyan las fuentes de donde obtuvieron su información. El cuarto paso es organizar, interpretar y analizar la información recopilada. Organizar la información es discriminar aquella que no es relevante y jerarquizar la que sirve para el estudio de caso. Interpretar la información es aclarar dudas y comprender el tema o fenómeno a trabajar. Analizar es examinar detalladamente el fenómeno o problemática,
separando o considerando de manera individual sus partes para conocer sus características o cualidades y extraer conclusiones. Las conclusiones son una síntesis de los puntos descubiertos durante la investigación. Hay que evitar resumir el tema, repetir información o poner algo que no se haya mencionado. En esta parte del proyecto deben participar todos los miembros del equipo para elaborar las conclusiones y desarrollar propuestas de solución viables y pertinentes al caso. ¡Wow! Este estudio sí que es todo un caso. Fomenta el aprendizaje y la investigación. Sirve para desarrollar el análisis, la síntesis, la evaluación de información y el trabajo colaborativo. Seguro que tu amiga ya tomó nota de todo esto. Igual que yo, Trali, gracias. De nada, Edmundo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y ustedes qué tema elegirán para su estudio de caso? Recuerden hacerlo en equipo y con la guía de un profesor. Así aseguramos que el estudio funcione y que las soluciones que propongan se puedan poner en práctica. Espero les haya gustado el video. ¡Nos vemos! Con base en el video, recapitulemos sobre los pasos a seguir en un trabajo de investigación. Identificar una situación problemática, recolectar información, seleccionar y revisar la información, organizar, interpretar, analizar la información y por último, elaborar las conclusiones. Maestro, tengo una duda. ¿Vamos a desarrollar la investigación de alguna problemática en específico para comprender mejor el contenido de esta sesión? Así es. Como les decía, lo primero es identificar alguna problemática presente en la localidad y a continuación delimitar en dónde buscar información para saber más acerca de la problemática y proponer soluciones. Enseguida les voy a presentar el proyecto de investigación elaborado por Sergio, el alumno del cual les hablaba anteriormente. Con este ejemplo, al término de la sesión, tendrán una idea más clara de cómo llevar a cabo su propia investigación sobre alguna problemática de la que tengan conocimiento dentro de su localidad. Me parece muy bien, maestro. Comenzamos. El título de su proyecto fue La disminución de la población en mi localidad. El objetivo, a partir del diálogo con las personas de mi localidad u hogar, comprender por qué está disminuyendo la población. En el desarrollo, Sergio investigó en diversas fuentes bibliográficas conceptos diversos, tales como dinámica de la población, indicadores demográficos, indagó aspectos de su localidad como la localización en su entidad y en el territorio nacional. También averiguó el número de habitantes para hacer un comparativo de los últimos 50 años. Entrevistó a personas de diferentes edades para que narraran cuándo y cómo comenzó a disminuir la población y las problemáticas o beneficios que esto trajo. Al final, con todos sus resultados, escribió las conclusiones a las que llegó. Maestro, ¿y cuáles fueron los problemas y beneficios que identificó Sergio como resultado de la disminución de la población? Vamos a revisarlos. Entre las problemáticas que identificó en su investigación se encuentran no contar con todos los servicios debido a que su demanda es baja. Por ejemplo, pueden existir algunas clínicas de atención médica general y escuelas de educación básica, primaria y secundaria. Y existe una tendencia a la disminución gradual de la población joven, ya que estos se marchan en busca de mejores oportunidades educativas y laborales. Dentro de los beneficios que reconocieron están los siguientes. Al haber pocos habitantes, la mayoría se conocen. Por lo tanto, la organización social es más sencilla. Se conservan con mayor facilidad las costumbres, tradiciones y los hábitos culturales. ¿Y cuáles fueron algunas de sus conclusiones? Dentro de sus conclusiones, Sergio mencionó que la disminución de la población en su localidad les representa nuevos retos como población joven. Esto les pone a pensar en generar proyectos para lograr que las personas se queden
y emprendan acciones en beneficio de su economía y la de toda la comunidad. Dar a conocer en diversos medios como redes sociales las diversas manifestaciones culturales que se llevan a cabo en sus localidades para incentivar el turismo. Generar una campaña de repoblamiento de la localidad en donde se haga énfasis en que este es un espacio de reposo para personas jubiladas y para la recreación y descanso de la población que vive en algún entorno urbano. Sin duda, este ejemplo nos muestra por dónde hay que empezar y cómo podemos desarrollar una buena investigación. Antes de continuar, recordemos algunos conceptos clave del tema de la dinámica de la población. Para ello, les invito a contestar las siguientes preguntas. Les diré las preguntas y daré 3 opciones de respuesta. Y ustedes señalarán la que consideren correcta. ¿Estás lista, Nadia? ¿Están listas y listos en casa? ¡Listo! 1. ¿Cuál es la rama de la geografía que se ocupa de estudiar la estructura, evolución, características y tamaño de las poblaciones humanas? Inciso A, demografía. Inciso B, climatología. Inciso C, geomorfología. Es el inciso A, ya que la demografía se encarga de estudiar todo lo relacionado con la población. Correcto, Nadia. 2. Se refiere al número de años que viven las personas en promedio dependiendo del contexto geográfico y socioeconómico en el que se desarrollan. Inciso A, tasa de crecimiento. Inciso B, tasa de mortalidad. Inciso C, esperanza de vida. Estoy segura de que la respuesta correcta es la letra C, ya que la esperanza de vida constituye un indicador para conocer la edad promedio que se espera vivan las personas al nacer. Eso es correcto, Nadia. Siguiente. 3. ¿Es la cantidad total de habitantes de un lugar, un país o del mundo entero? Inciso A, población relativa. Inciso B, población absoluta. Inciso C, población urbana. La respuesta correcta es la B, población absoluta. Correcto, Nadia. Hemos terminado esta dinámica. ¿Qué te pareció, Nadia? ¿Y ustedes en casa lograron identificar todas las respuestas? Me pareció excelente recordar estos conceptos, maestro. Ahora, como reto, les propongo que comenten con su familia qué problemática asociada con la dinámica de la población identifican en su localidad y, a continuación, realicen una investigación. Registren los resultados de su investigación y anoten algunas conclusiones orientadas a la resolución de la problemática que identificaron. Al final, anoten las fuentes que consultaron. Para realizar la investigación, tomen en cuenta los pasos vistos en esta sesión. Hay que aclarar que ahora que estamos en una situación de pandemia, nuestros proyectos pueden ser individuales o por equipo, pero solo con las personas con las que vivan en casa, y recurriremos a las fuentes que tengamos disponibles. En efecto, si tienen internet en casa, adelante. De no ser así, señalen como sus fuentes de información su libro de texto, el atlas de primaria, los libros sobre el tema que tengan en casa, sus apuntes, consultas a sus padres, así como hermanos mayores y abuelos si viven en la misma casa. De no ser así, pueden consultarlos por vía telefónica, al igual que a sus amigos y vecinos. Por supuesto, porque aún debemos conservar la medida de quedarnos en casa, por lo que no podemos visitar bibliotecas o mapotecas, aunque si tienen la posibilidad, háganlo en línea. Cada sociedad se enfrenta a diferentes retos. Hemos explorado cómo algunos aspectos de la dinámica de la población influyen en el surgimiento de determinadas situaciones que a veces son favorables y otras resultan en problemas que se tienen que atender. El conocimiento humano nos da herramientas para identificar las causas del problema y las posibles soluciones. Esto se realiza a través de la investigación y teniendo una mirada amplia
para comprender el origen de los problemas e interpretar la información que recabamos a lo largo de la investigación. Particularmente, los conocimientos de la geografía nos permiten entender lo que ocurre en un lugar determinado o en el mundo entero, así como conocer la relación entre los componentes del espacio geográfico que nos permita proporcionar alternativas que resuelvan o reduzcan los efectos negativos de un problema. Recuerden que la información para fortalecer los aprendizajes sobre la dinámica de la población, de igual modo que la correspondiente a cómo desarrollar un proyecto de investigación, la pueden consultar en su libro de texto y en los libros de CONALITEC disponibles en la siguiente página. Si quieren saber más acerca de la población en México, pueden consultar la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como la página del Consejo Nacional de Población. ¡Perfecto! Concluimos la sesión el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho, aunque todavía nos falta mucho por descubrir en el maravilloso mundo de la geografía. Por lo que les invitamos a seguir las transmisiones de Aprende en Casa. Geografía. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.